el doctor Luis Larraguibel, que hizo una excelente tesis sobre Santiago Ramírez, el padre Santiago Ramírez, la hizo en esta casa de estudios. Padre Santiago Ramírez, que participó en el Concilio Vaticano II, gran dominico, por supuesto. Gracias, padre. Bueno, gracias por la invitación, gracias también a los asistentes. Voy a tratar de ser lo más rápido para que no vayamos en contra del tiempo. Mi ponencia lleva por título El Désir naturel de Henri de Lubac, una interpretación suareciana del pensamiento de Tomás de Aquino. Henri de Lubac sostiene que la naturaleza humana conlleva una paradoja filosóficamente insuperable. El hombre no desea la beatitud objetiva, como el animal a su presa, sino la donación gratuita del objeto de esta beatitud, que es Dios, uno y trino, aunque no al modo de exigencia, sino de humildad ontológica. Para justificar este désir naturel, el teólogo leonés aduce una colección de textos de Tomás de Aquino y de los cuales hace su propia exégesis. En este trabajo mostraremos que la confusión del orden natural y sobrenatural remite analógicamente a la negación de la distinción real entre esencia y acto de ser. Parte 1. El deseo natural de lo sobrenatural. Los teólogos generalmente han concebido a lo sobrenatural como sinónimo de sobreañadido a la naturaleza, incluido nuestro fin último. Para el padre de Lubac esto no tiene sentido porque el término superaditus solo fue utilizado por el Aquinate para designar los medios que nos conducen a este fin. Pero los tomistas posteriores, especialmente dominicos, comenzarían paulatinamente a emplear superaditus como sinónimo de supernaturalis, denominando no solo a los medios, sino también al fin como tal. La finalidad del teólogo leonés, en su obra Sur Naturel, fue demostrar que el deseo natural de la visión beatífica pertenece al pensamiento del Santo Doctor, recurriendo a 7 textos del Corpus Thomisticum para entregar su propia hermenéutica de los mismos y cuyo análisis crítico ya hemos realizado previamente. Reconociendo que la escuela concibe el desiderium naturae como el apetito innato de la naturaleza humana por su fin proporcionado, mientras que el supuesto deseo de la visión beatífica es una veleidad y solo puede surgir ilícitamente a través de la acción de la gracia, el padre de Lubac no duda en afirmar: deseo natural de lo sobrenatural. Es verdad que Santo Tomás no ha empleado la frase en términos propios y tal vez debería admitirse que ella misma ofrece un doble inconveniente. Estos inconvenientes serían producidos por la mezcla constante entre la concepción de naturaleza aristotélica y la imagen patrística del hombre en el pensamiento del Aquinate, lo que da lugar a la ambigüedad de su exégesis. Esto dice de Lubac. Por eso existe una interpretación tan dispar de su doctrina, a la que urge necesidad de aclaración para restablecer al hombre en su dignidad particular de imago Dei. No es una solución concebir lo sobrenatural como algo extrínseco que sobreviene a una naturaleza cerrada en su orden, con la ilusión de distinguir mejor el campo de la teología y la filosofía, porque el deseo del espíritu es absoluto y no puede reducirse a cualquier apetito de la naturaleza intelectual. Dice el padre de Lubac: la imagen de Dios en el hombre no es otra cosa que su naturaleza misma de espíritu, o más exactamente, la parte superior de su naturaleza, y la semejanza divina, en su estado terminado, no es más que la posesión del fin sobrenatural. En efecto, el espíritu no desea a Dios como el animal desea a su presa. Lo desea como un don, no busca poseer un objeto infinito. El espíritu quiere la comunicación libre y gratuita de un ser personal. Si el hombre es concebido como cualquier ente natural autónomo que se relaciona con su causa eficiente y final, podría imaginarse que el deseo de la visión divina pone a Dios en dependencia de la criatura, lo que ciertamente insulta su sabiduría y libertad. Por el contrario, este deseo natural de Lubac, presente en el hombre, no está obligando a Dios a donársele, sino él quiere donarse y el hombre está obligado a atender a su posición. Ningún tomista puede negar la existencia histórica de un orden de misterios naturalmente incognoscibles como los sobrenaturales, es decir, un orden inaccesible en sí mismo y al cual nuestro intelecto llega negativamente, pero esto no implica que cualquiera de estos misterios, como la visión beatífica,
sea naturalmente demostrable y positivamente posible. Lo que es sobrenatural en su misma esencia, también es sobrenatural en cuanto a su cognoscibilidad, pues verum etens convertuntur. Si bien existen argumentos de conveniencia para probar positivamente su posibilidad, sumado a que ninguna inteligencia puede demostrar la imposibilidad de la gracia o el lumen gloriae, el teólogo leonés pretende demostrar que este deseo natural se fundamenta en el apetito natural de la beatitud, el cual ciertamente y según la fe será colmado en la visión beatífica a la cual todos los hombres han sido destinados. Nuestra ordenación a esta visión no se desprende del ejercicio de nuestras facultades naturales, incluso dañadas por el pecado, sino que sobra de la gracia santificante al proporcionarnos a un fin superior, ya que el acto beatífico sobrenatural implica, como primer principio, un hábito igualmente proporcional. Resulta claro que no puede existir una tendencia ontológica de ver a Dios ex naturali y, si puede admitírsela, es solo un deseo ineficaz e imperfecto que no prueba necesariamente nuestra destinación a un fin sobrenatural, según lo explicado por Lawrence Feingold, un teólogo relativamente reciente en Estados Unidos. Este deseo simplemente proviene por poseer una naturaleza intelectual, con un deseo natural de conocer la esencia de la causa habiendo visto sus efectos. Esto produce un deseo natural de ver a Dios en cualquiera que considere que debe existir una causa primera, oculta, de todos los efectos. El deseo depende de una consideración de las cosas que pueden ser naturalmente conocidas y no depende de ser ordenado a un fin sobrenatural. Este punto de vista es el único que está en armonía con los textos de Santo Tomás. El punto 2. Confusión de órdenes remite analógicamente a la negación de la distinción real entre esencia y acto de ser. Si bien Henri de Lubac tuvo un gran conocimiento y estima de Santo Tomás, su formación sacerdotal estuvo influida por las instituciones Metaphysicae Generalis elaboradas por Pedro de Cock y que estaban inspiradas doctrinalmente en las disputaciones de Francisco Suárez. A pesar de criticarlo en Surnaturel por acentuar la distinción de fines y elaborar el sistema de la naturaleza pura, implícitamente el padre de Lubac es deudor del pensamiento suareciano, puesto que la confusión entre el orden natural y sobrenatural se contiene virtualmente en la negación de la distinción real entre esencia y ese en el acto, en el ente creado. Para los suarecianos, los principios constitutivos del ente creado, que a menudo aparecen en la obra del Santo Doctor, no deben ser interpretados del modo, como dice Suárez, herederos, los neotomistas que son herederos de la doctrina de Egidio Romano, para quien esencia y ese no son principios, sino dos cosas o dos realidades. Por lo tanto, tampoco puede explicarse esta distinción a través de la potencia y el acto, porque estos se distinguen racionalmente al igual que lo abstracto y lo concreto. Suárez termina por reducir el ese a su formalidad, es decir, al modo como está en el pensamiento, identificándolo con un concepto objetivo. En efecto, el ente puede ser entendido de dos modos, o como una esencia real a la que se le separa la existencia actual, o de manera abstracta, o como la construcción de esencia y existencia, que sería el ente concreto. Y de este modo, el ser será simplemente posible o actualmente existente. En palabras quizás más simples, para Suárez, el ente se divide en modalidades. Puede ser el ente de manera posible o el ente de manera actual, concreta, existente. Dentro del ente actual, concreto, existente, para Suárez no hay necesidad de hacer una distinción como hace Santo Tomás, de dos principios, que se remiten o se ordenan analógicamente como la potencia al acto. Para Suárez, esa distinción está de más y termina complicando el análisis del ente creado como tal. Él mismo lo dice acá, el ser de la esencia, si se lo concibe como verdaderamente distinto de la existencia, no añade nada real a la esencia misma, sino que se diferencia de ella únicamente en el modo como es concebido o significado. La existencia y la esencia no se distinguen realmente, por más que la esencia concebida abstracta y precisivamente, en cuanto está en potencia, se distinga de la existencia actual como el no ente del ente. Juzgo que esta sentencia así explicada es absolutamente verdadera. Hasta ahí Suárez.
En otras palabras, el ser es la esencia y la realidad de la esencia es su aptitud para existir. Suárez enseña que la esencia es más digna que el ese, porque incluso sin existencia es una cosa, y por lo tanto se torna absurdo sostener una distinción entre dos cosas distintas. De acuerdo a los descubrimientos físicos de la época, Santo Tomás explica que la composición inmanente de acto de ser y esencia creada mediante la proporcionalidad, es decir, cómo la luz viene causada en el diáfano y lo informa de su acto. Santo Tomás dice, debe decirse que el alma humana en cuanto subsistente está compuesta de potencia y acto, pues la sustancia del alma no es su ser, sino que se compara a él como la potencia al acto. Sin embargo, no se niega que el alma pueda ser forma del cuerpo, porque también en algunas formas, aquello que es como forma y acto en comparación a una cosa, es como potencia en comparación a otra. Como la diafanidad formalmente adviene al aire, pero está en potencia respecto de la luz. Como el padre Ignacio nos explicaba en Metafísica, la esencia no es una sola posibilidad, es una potencia que de alguna manera tiene una realidad, es una posibilidad, es un sujeto sobre el cual adviene el acto de ser y que se compara con el acto de ser analógicamente como la potencia del acto, pero no es que sea algo inexistente la esencia. Por tanto, por eso podemos distinguir, según Santo Tomás, dos principios en el ente creado. La diafanidad actúa como potencia real o subjetiva respecto a la luz que la reviste. Así lo diáfano puede decirse como lo susceptivo de la luz, del mismo modo como la esencia se dice susceptiva ipsius esse. La diafanidad no solo es el pasaje del posible tenebroso al luminoso, sino un quid, una cualidad positiva del aire, pero que se comporta potencialmente respecto de la luz. Así también la esencia no es una mera posibilidad que pasa del no ser al ser, sino algo positivo que permite ser penetrado y conservado por el ese. La potencia y el acto son nociones irreductibles, puesto que por su oposición excluyen un tercero, y por esta razón su consideración se aplica analógicamente para explicar la relación existente entre la materia y la forma, o la esencia y el ese. Puede decirse que el hombre tiene ser, pero no es el ser. Según el padre Garrigou-Lagrange, esta distinción no es evidente para los sentidos, como sucede con dos sustancias real y espacialmente separadas. No obstante, se impone a nuestro espíritu que el ese no puede ser predicado esencial de ninguna naturaleza creada. Aunque el padre de Lubac no ingresa en el debate entre tomistas y suarecianos, sí es posible entender la razón por la cual define reiteradamente al orden natural como lo abstracto y al sobrenatural como lo concreto, demostrando que su formación filosófica es más deudora de Suárez que de Santo Tomás. Tampoco basta explicar al orden sobrenatural como sinónimo de don gratuito, si se omite que éste no se le debe de ninguna manera a la criatura, pues cada naturaleza ya posee sus principios y fines específicos. Así como Suárez sustituye el acto de ser, que actúa a la esencia, por la esencia que pasa del estado de posibilidad al de realización, así también el padre de Lubac, al desconsiderar la autonomía del orden natural, que en este caso no se comporta como potencia real, sino obediencial, termina por contraerlo al sobrenatural, pues ambos convienen en el hecho concreto de existir. Nuevamente, para Suárez no hay necesidad de hablar de la posibilidad o de la potencia, porque es un ente que no existe. Para de Lubac, de la misma manera, no es suficiente o necesario hablar del orden natural de manera autónoma, porque eso nunca se dio en la historia, al menos, de la creación. Entonces, de Lubac, al igual que Suárez, solamente se encarga de hablar del ente actualmente existente, que en lenguaje lubaquiano se traduce como el ente, o al menos la persona, solamente ha sido creado en el orden sobrenatural, nunca existió un orden previo. Entonces, de alguna manera se pierde esta distinción real entre orden natural y sobrenatural, porque la existencia actual de las cosas reclama solamente el orden sobrenatural. Estos órdenes se distinguen en su contenido propio, mientras el orden natural es llevado a cabo por los mismos principios naturales, suponiendo la acción divina que pone y conserva el ser. El sobrenatural es puesto por Dios sin la mediación de los principios constitutivos del ente, infundiendo una misteriosa participación de su naturaleza. El sistema de la naturaleza pura, tan criticado por el padre de Lubac,
representa un estado inexistente y equivale a lo abstracto, a lo posible. Por lo tanto, carece de importancia incluirlo en el análisis metafísico y teológico del ser humano concreto, quien actualmente se realiza en el orden sobrenatural y desea un fin desproporcionado a sus facultades naturales. Si bien tanto Suárez como de Kock admiten que el deseo de la visión beatífica es condicionado e ineficaz en cuanto no surge lícitamente de ninguna potencia natural, sin embargo, las consecuencias metafísicas de negar la composición real en el ente creado pueden arrastrarse a la antropología teológica y destruir esta verdad de simple sentido. La metafísica suareciana muestra en la criatura dos momentos realmente distintos, como son la posibilidad y la realización, pero se niega a reconocer que en ella existan dos principios constitutivos. Sin embargo, Santo Tomás habla claramente de estos principios de la criatura como una composición, o en la criatura se encuentran determinados principios, esto está en Contragente, en Suma Teológica, el de potencia, etc., y que se distinguen realmente. Del mismo modo, la no realización o posibilidad de un orden absolutamente natural y la realización en la historia del orden sobrenatural no basta para afirmar que la criatura postula un fin desproporcionado, sino es necesario distinguir realmente en ella tanto aquello que le pertenece en razón de la naturaleza como aquello que la supera en razón de la gracia. Conclusión. Desconocer el objeto formal de la visión beatífica, la esencia divina, haciéndola accesible a la naturaleza humana, equivale a destruir metafísicamente el fundamento objetivo de la sobrenaturalidad de nuestra beatitud. Si el orden de los agentes responde al de los fines, y la acción ha de estar especificada por su objeto, entonces la revelación del misterio sobrenatural de la visión beatífica implica una acción reveladora del mismo orden, constituyendo el objeto de nuestra fe infusa y por lo tanto inaccesible a la filosofía. Es cierto que la distinción real entre esencia y acto de ser, aplicada analógicamente a la distinción entre el orden natural y sobrenatural, conlleva una dificultad psicológica irremontable, porque implicaría conocer el modo de la creación del hombre y la existencia histórica de la naturaleza pura. No obstante, esta dificultad no impide que la razón pueda mostrar el efecto de esta creación y los principios que rigen causalmente a cualquier naturaleza creada. Así como el ese no constituye un predicado de la esencia del ente, porque se distinguen realmente, así tampoco se comporta el orden sobrenatural respecto del hombre, y por lo tanto su ordenación afectiva a la visión beatífica no puede responder al ejercicio natural de sus potencias espirituales, sino y solo a la operación del gobierno divino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Larraguibel. Excelente exposición, siempre muy preciso. Tiene una mente filosófica muy clara. Toda su tesis fue escrita en este estilo. Vamos a ver si alguien quiere preguntar. Monseñor. Sí, a mí muy linda la gracia. No, por favor. Muchas gracias. Más actual todavía. Esa distinción del sobreañadido, agregado, que le echa la culpa a una interpretación. A la escolástica muy posterior. Sí. Pero eso no es así porque está en Santo Tomás, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Claro. De Lubac, de alguna manera, él hace un ejercicio histórico que es muy interesante porque recaba muchísimas fuentes. Sin embargo, él de alguna manera ya tiene la tesis y a partir de su tesis intenta interpretar todo lo demás. Entonces, claro, para de Lubac, esta distinción es propia de los teólogos posteriores a Trento, sobre todo los posteriores al tema jansianista. Entonces, de Lubac dice que todos estos teólogos, pero particularmente los dominicos, deformaron el pensamiento de Santo Tomás para justamente no caer en los errores de Jansenio, que para Jansenio directamente el orden natural era algo pecaminoso y que no había que distinguirlo del orden sobrenatural. Entonces, por eso estos teólogos posteriores han enfatizado tanto en esta distinción, y de Lubac sostiene que esta interpretación del sobreañadido sería algo propio del siglo XVII y no algo que está presente ya en el corpus tomístico. No me acuerdo porque en una... No sé.
Me acuerdo en la respuesta a la objeción sobre la homosexualidad, cuando habla de la lujuria, Santo Tomás. Me ha quedado muy fijo eso de la secunda, 154, artículo 12, ad secundum. Porque el ad primum explica el intrínseche malum, que sería. Sí. Y el ad secundum dice, y es tanto la homosexualidad, el acto, ¿no? Es tanto o más grave que el sacrilegio. Porque hay un orden estable como el de la naturaleza, claro, y el otro es un orden sobreañadido. Les invito a que vean ese texto. Sí. Claro, y el ad primum es al secundum, el primum intrínseche malum, por más que todo lo haga, y Dios es autor. Y como Dios es autor, ad secundum, es tanto más grave que el sacrilegio. Muchas gracias. Luis, hiciste una tesis también sobre Blondel, entonces, ¿cuál sería la conexión? Claro, justamente Blondel ya postulaba que en la naturaleza humana había esta inclinación hacia el orden sobrenatural. Ya había una inclinación hacia el orden sobrenatural, que estas distinciones del orden natural y sobrenatural para Blondel no eran pertinentes, de la misma manera como hacer una distinción el ente creado de esencia y acto de ser no serían pertinentes, sería sobreañadir algo que no sería evidente. Entonces, ya el mismo Blondel hablaba de que el ser humano tenía desde su composición este deseo de lo divino, lo cual es cierto. La naturaleza humana tiene el deseo de lo divino porque apetece el bien universal. Ahora bien, que ese bien universal se identifique con el Dios uno y trino, tiene que estar la presencia de la gente sobrenatural para hacer ilícito ese deseo. No se identifica simplemente el deseo del bien universal, que toda voluntad creada lo tiene, con la visión de Dios, no solamente uno, sino también trino. Doctor Maximiliano Figueroa. ¿Cómo se conecta la postura de Lubac también en su obra El catolicismo, Cristo y el destino común del hombre, también con lo que vimos en la primera exposición y respecto también a la eclesiología, como Cristo cabeza de la humanidad por un lado, pero por otro lado parecería como que de Lubac dice que en las ideologías como el comunismo o el humanismo, también el hombre aspira a algo superior que de alguna manera en esas ideologías no lo puede tener, pero que la Iglesia lo realiza de una manera más plena. Bien, el tema de las ideologías, de alguna manera, y esto Benedicto XVI también lo repite, trata de simular o ofrecer un destino que no sería trascendente sino inmanente, basándose justamente en esta apetencia del bien universal. Entonces la ideología vendría a reemplazar de alguna manera, el marxismo lo vemos claramente, el marxismo tiene este tinte religioso, aunque no trascendente, de reemplazar este deseo natural que tiene toda voluntad creada por el bien universal por un fin que vendría a planificar al ser humano. Ahora bien, si bien de Lubac hace un análisis correcto al respecto, hay que hacer las distinciones precisas, ¿no? El mismo padre lo decía al principio. Cristo de alguna manera, realiza el ideal de la naturaleza humana y todos los seres humanos, y esto lo sabemos por dogma, al menos poseen la gracia suficiente de acceder a esa imagen de Cristo. Ahora bien, esa imagen necesita ser actualizada por el agente sobrenatural. Es decir, que esta tendencia hacia el bien universal sea de alguna manera concretada con, podríamos decir, el depósito de la fe, ¿no? El depósito de la fe y posteriormente la práctica de los sacramentos. Entonces la ideología vendría a actuar, si querés, como esa, podría actuar como esa, de alguna manera, esa complicidad, si querés, de ese deseo que toda criatura tiene
pero de allí plantear, como quiere hacer de Lubac, que ese deseo de infinito necesariamente tiene por objeto planificante la esencia unitrina, eso es dar un salto que claramente no hay proporción. Entonces hay que hacer las distinciones del caso previamente. Muy bien. Creo que podemos ir terminando. Recordamos, tenemos la misa.